por día más que nos concede la vida, la salud, toda la fuerza que nos provee para poder realizar nuestros trabajos en el día, y después, motivados por su santo y poderoso Espíritu, nos pone aquel deseo, aquel anhelo grande de podernos acercar a estos lugares y seguir predicando, seguir anunciando el mensaje de salvación, seguir hablando lo que está escrito en la palabra, algo que realmente en nuestras mentes no ha pasado, querer cambiar lo que está escrito en la Biblia, porque a veces queremos venir a predicar o a presentar algo que está fuera del contexto bíblico y realmente no es agradable a los ojos de Jehová. Y en esta bendecida tarde, engrandeciendo siempre ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que nos concede poder terminar nuestro día en lo que es la materia. Pero hay un espíritu fuerte en nosotros que nos motiva, que nos impulsa, que nos ayuda a seguir hacia adelante, y sabe qué es lo que pasa. Dios siempre nos ha motivado a poder acercar a estos lugares. Dios siempre nos ha motivado a que nos presentemos a estos lugares, y el propósito no es venirte a incomodar, el propósito no es venirte a hacerte sentir mal, sino siempre venir a predicar, a hablar un poco lo que está escrito en la Biblia, algo que es muy importante, algo que es muy necesario, que nosotros como personas analicemos, comencemos nosotros a escudriñarnos y a realmente a pensar cuál es el proyecto, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero que a veces nos desviamos del pensamiento, nos desviamos de la realidad, nos desviamos de la idea que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo el tema prioridad en la vida. El texto base lo encuentras en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33, donde dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas o estas cosas os serán añadidas. En los textos anteriores comienzas a encontrar cómo el afán por las riquezas, cómo el afán por obtener plata, cómo el afán por la vestidura, cómo el afán por la comida, cómo el afán por tantas cosas que nosotros tenemos, pero se nos olvida algo que no le damos prioridad, se nos olvida algo que no le ponemos interés, se nos olvida algo que verdaderamente tenemos que analizar, meditar, qué es lo que queremos para nuestras propias vidas, qué es lo que queremos para nuestra propia vida espiritual, porque solamente nos enfocamos en todo lo que nos rodea. Y no es malo que la persona piense en una casa, no es malo que la persona piense en un vehículo, no es malo que la persona piense en obtener un buen trabajo, no es malo que la persona piense en obtener un buen sueldo. El problema es cuando te enfocas, cuando comienzas a creer tu dependencia de todo lo que tienes. El problema es cuando comienzas a creer que tu vida ha estado hasta este momento estable por el trabajo que tienes, por el vehículo que tienes, por la casa que tienes o por la plata que puedas obtener. Ese es el problema cuando nosotros comenzamos a pensar: bendito sea Dios que hemos estado hasta este momento por las posesiones, por la vida que hemos llevado, por la condición que tenemos económica o quizás un nivel académico bastante alto. No es malo que el ser humano se prepare, no es malo que la persona estudie, no es malo que la persona haga tantas cosas para el bienestar suyo y de su familia, pero lastimosamente el problema es que no nos enfocamos tanto en decir gracias a Dios por la prosperidad, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por las cosas que nos ha dado. No tenemos esa forma de pensar, sino que comenzamos a decir nosotros: gracias a mi esfuerzo, gracias a mi inteligencia. O sea, comienzas a depender de tu propio yo, algo que verdaderamente nos aparta de la misericordia, nos aparta de la compasión, nos aparta del amor de Dios. Y entonces es por ello en esta bendecida tarde yo quiero compartir este mensaje con usted: prioridad en la vida. Antes de todo, recuérdate que hay un Dios que te levanta. Antes de todo, recuérdate que hay un Dios que te tiene con familia. Antes de todo, recuérdate que es un Dios quien ha abierto esa puerta de bendición. Antes de todo, recuérdate que es Dios quien ha permitido que hagas tu casa. Antes de todo, recuérdate que es Dios quien ha permitido que puedas obtener algo en la vida. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero sabe, nosotros se nos comienza a olvidar, nos comenzamos a apartar y nos comenzamos a enfocar en aquella persona, en el yo, y apartamos verdaderamente aquella gracia, apartamos aquella mano invisible, aquella mano intangible, aquella mano que día con día nos está administrando, porque verdaderamente ningún
nosotros se levanta por su propia fuerza, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2 versículo 9. Allí Ana dijo una palabra y se expresó de esta manera y dijo: nadie será fuerte por su propia fuerza. Y eso es verdad. Bendito sea Dios. Cada uno de nosotros nos levantamos quizás con dificultades, quizás con problemas, con diversas situaciones en la vida, pero recuerda que es un Dios el que te levanta. Recuérdate que es un Dios que te da la fuerza. Recuérdate que es un Dios allá en los cielos. Bendita sea su misericordia y su verdad, que siempre permite a salir el sol sobre justos y injustos. Siempre hace descender la lluvia sobre personas buenas y sobre personas malas, dice la palabra. Aquel Dios que no hace excepción de personas, aquel Dios que no anda buscando solamente a alguien que verdaderamente trata de hacer lo bueno, no solamente a él, sino que dice la Biblia que hace descender la lluvia sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no comienza a cuestionar, a seleccionar, simple y sencillamente todo lo hace para la humanidad, para nosotros, para que lo aprovechemos en estar vivos en esta tierra. Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para que nos señoreemos de ella, dice la Biblia, no estando la autoridad, la capacidad para que tomemos propiedad, para que sepamos administrar las cosas de la tierra, pero lastimosamente no podemos administrar lo poco que Dios nos confía, sino que las cosas que Dios nos confía, ellos terminan administrándonos a nosotros. ¿Por qué? Bendito sea Dios. Por eso dice la Biblia: buscad primeramente a su reino, buscad principalmente las alturas, buscad principalmente allá donde no hay sombra ni variación, buscad principalmente allá donde está un Dios, donde no está claudicando para bendecirte. Buscad principalmente en lo alto, alzad nuestras manos al cielo y comenzar a glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, como hizo Jeremías en aquella angustia, como hizo Jeremías en aquella desesperación, como hizo Jeremías en aquella situación tan terrible que estaba viviendo la gran Jerusalén. Dice la palabra que se postró y comenzó a alzar sus manos al cielo, sabiendo, bendito sea su santo y poderoso nombre, que lo que estaba pasando en este lugar no era culpabilidad de Dios, no era culpabilidad, bendito sea Dios de los cielos, de la religión, porque ahora en día el hombre busca un culpable. Buscamos al gobierno, buscamos a la religión, buscamos a cualquier persona, pero nunca nos hacemos responsables de cada padecimiento, nunca nos hacemos responsables de las consecuencias que vivimos, de las cosas que hemos hecho. Aleluya. Pero sabes, la Biblia dice que en ese tiempo, cuando Jerusalén había caído, era prosperada, era famosa, era restaurada, era grande. La gente la reconocía a nivel, en otras naciones era reconocida. En otros lugares se mencionaba Jerusalén, la grande, la poderosa. ¿Y sabes qué era lo que pasaba en ese lugar? Había mucha prosperidad. Pero ¿sabe qué? Porque al principio, cada cosa que esta nación hacía, que esta ciudad hacía, no lo hacían sin antes encomendarse en las manos de Dios. Pero llegó la prosperidad, llegó el crecimiento, y entonces comenzaron a separar al dador de la vida, comenzaron a apartarse de aquel que da la fuerza, comenzaron a apartarse de aquel que los mantiene en pie. Y cuando esto comienza a pasar, dice la Biblia que las puertas de aquella ciudad permanecieron abiertas, y había alguien que estaba merodeando, había alguien que estaba vigilando, había alguien que estaba esperando un pequeño espacio para poder entrar a ese lugar. ¿Y sabe qué era lo que llevaba? No llevaba un mandato de prosperidad, no llevaba un mandato de salud, no llevaba un mandato de restauración, sino que la orden que llevaba era destruir, era matar, era quitar lo que había, la paz que había en ese lugar, la seguridad que había en ese lugar. Bendito sea Dios, el alimento que había se les iba a quitar. La muerte, dice la palabra, iba a comenzar a administrar. La muerte, dice la Biblia, iba a comenzar a tocar la puerta de aquellos hogares, la puerta de aquellas familias. Y sabe, pasó esto, dice la palabra, en la plaza la gente se reunía, en los lugares públicos la gente ahí se presentaba para hacer fiestas, para hacer muchas cosas, pero siempre reconociendo que era Dios que les daba la vida. Pero llegó ese tiempo que se les olvidó, hacían tantas cosas, pero las puertas las dejaron abiertas. Había tantas cosas que se les olvidó que la prioridad, a pesar de la prosperidad, a pesar de la buena salud, a pesar del crecimiento que puedas tener, la prioridad siempre tiene que ser aquel Dios que está allá arriba. Bendito sea Dios, esa es la prioridad en la vida del ser humano.
depender del Dios de los cielos. Puedes tener, no es malo que el hombre tenga, no es malo que el hombre prospere, no es malo que el hombre sea reconocido, no es malo que el hombre tenga fama, no es malo que el hombre tenga poder. El problema es que estas cosas lo comienzan a administrar y ya tienen una dependencia de ellas, no de Dios. Aleluya. Y sabe, y entonces la Biblia dice que esta ciudad llamada Jerusalén había un ejército que la estaba merodeando, la estaba rodeando. Y cuando estos se descuidaron y dejaron la puerta abierta, lograron entrar, dice la Biblia, y comenzaron a pasearse por todas aquellas calles, comenzaron a moverse por todos aquellos lugares, y comenzó, ¿y sabes qué fue lo que hicieron? En aquellas puertas las cerraron. La gente que estaba adentro ya no dejaron salir a nadie. La gente que estaba afuera ya no dejaron entrar a nadie. Y entonces comenzó a correrse la mala noticia. Entonces comenzó a decirse: la Jerusalén, la poderosa, la grande, ha caído en manos de los babilonios. Y sabe qué tremendo, cuando estos comenzaron a querer activarse, cuando estos comenzaron a querer depender de Dios, cuando estos comenzaron a querer priorizar la misericordia de Jehová, ya era demasiado tarde. Cuando estos comenzaron a levantar sus manos, ya era demasiado tarde, porque dice la Biblia, bendito sea Dios, que comenzó a llegar el hambre, comenzó, dice la palabra, a llegar la enfermedad, comenzaron los problemas, dice la Biblia, bendito sea Dios. Mira qué tremendo en ese tiempo, la juventud cayendo en las calles, las doncellas cayendo en las calles, los ancianos ahí tirados, nadie daba nada por ellos. Y sabe qué pasaba el ejército de Babilonia, y solamente se burlaba. Pasaba aquel grupo de personas y no hacían nada por ellos, solamente se burlaban. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de ellos, ver la destrucción. Pero cuando pasó esto, cuando estos se apartaron de la misericordia de Jehová, cuando pasó esto, cuando estos reconocieron y dijeron: es nuestra fuerza, cuando ellos comenzaron a decir: la fama que tenemos, el poder que tenemos, es por el esfuerzo que nosotros hacemos, ahí comenzaron a apartarse de Dios, ahí comenzaron a apartar la gracia de Dios sobre ellos. Aleluya. Y sabes las consecuencias que les trajo, que dice la Biblia que entró Jeremías por aquella ciudad y comenzó a ver el gran sufrimiento que había. Habían priorizado más las cosas que tenían, habían priorizado más lo material que tenían, habían priorizado más la prosperidad que tenían. Se les había olvidado quién es el que está allá arriba. Se les había olvidado quién es el que pone ese sol, quién es el que detiene ese sol, quién es el que mantiene esa nube allá arriba, quién es el que mantiene, bendito sea Dios, la nube y las estrellas allá arriba. Se les había olvidado quién es el que sostiene la tierra. Se les había olvidado quién es el que sostiene al ser humano. Todo se les comenzó a olvidar, y ahí fue lo tremendo. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y el apartarse de Jehová y priorizar otras cosas antes que Dios trae consecuencias bastante duras, consecuencias bastante fuertes. Y ahí comenzaron, dice la Biblia, los lamentos. Ahí comenzaron, dice la palabra, las angustias, la desesperación. Ahí comenzaron aquellas personas a querer practicar el canibalismo. Ya no había alimento. Una y otra decía: comamos mi hijo primeramente, después comemos el tuyo. Mira hasta dónde habían caído, hasta dónde habían llegado. ¿Por qué? Porque se les olvidó quién es el creador. Y sabes qué dice la Biblia, aquel ejército se paseaba, los jóvenes, imagínate, en este lugar cerramos, este lugar cerramos al otro lado, nadie puede entrar, nadie puede salir, comienza a faltar el alimento, comienza a faltar el agua, comienza a faltar, mucha gente cayendo enferma, mucha gente con diversos problemas, y nadie te va a socorrer, nadie te va a ayudar, nadie te va a extender la mano. Y si alguien puede pasar solamente para burlarse, y si alguien puede caminar con un armamento fuerte solamente para burlarse, así era en ese tiempo. El ejército pasaba, miraba la juventud caer, solamente se burlaban, miraban a las doncellas caer, solamente se burlaban, miraban, dice la Biblia, los ancianos también caer, y ellos solamente se burlaban. Aleluya. ¿Sabes? Pero eso fue todo, no priorizaron a Dios. Dios los había hecho crecer, y la prioridad en la vida de nosotros los seres humanos, no me vayas a malinterpretar, no estoy diciendo que solo busques de Dios y no te muevas.
que solo busques de Dios y no trabajes. No, vengo a hablarte por vida. ¿Por qué? Porque siempre hemos priorizado a Dios antes de todo. A levantarnos en la madrugada, principalmente le damos gracias a Dios por despertarnos. A levantarnos en la madrugada, siempre alzamos nuestras manos al cielo, diciéndole gracias a Dios por la fuerza, porque nos ha despertado. Después, llegando a nuestro lugar de trabajo, le damos gracias a Dios por habernos aguardado. Terminando ese día, le damos gracias a Dios por la fuerza que nos ha dado. Bendita sea la misericordia de Jehová. No voy a depender de un trabajo, no voy a depender de la prosperidad, no voy a depender de un crecimiento económico que algún día pueda llegar, no voy a depender del reconocimiento que la gente me pueda dar. Lo más importante es depender de la poderosa mano de Dios. Lo más importante es depender del poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Sabes? Y cuando Jesús les dijo esta palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas van a ser añadidas. Cuando buscamos a Dios, la salud llega momentos que tiene que ser atormentada, pero llega la mano de Dios y la sana. Hay problemas en la vida, pero Dios llega y lo resuelve. Hay tantas cosas que nos pueden rodear. Podemos pasar tiempo de pobreza, pero Dios nos va a proveer. Dios nunca nos va a desamparar. El salmista dijo, bendito sea Dios, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando está hablando de su descendencia, está hablando, nunca he visto un hijo, nunca he visto una hija, nunca he visto nadie que dependa de una persona que busca la justificación, que le haga falta nada, porque yo le voy a proveer, porque yo le voy a traer. Y dijo el apóstol Pablo en una ocasión, estar contento con lo que tenemos, con abrigo y sustento. Hay que darle gloria a Dios, hay que darle gracias a Dios. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 16 verso 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? ¿Qué recompensa, dice la Biblia, va a dar este hombre, esta persona, a Dios por su alma? ¿Quién va a llegar y va a decir, aquí está lo que guardé en el banco? ¿Quién va a llegar y se va a presentar a decir, aquí está lo que yo había guardado para pagar por mi salvación? No hay quien redima a su hermano del pecado. No hay quien para redimir a su hermano de la maldad, de la desobediencia. No hay quien, dice la palabra, solamente la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Y por eso Jesús decía, no sirve al hombre ganar mucha plata, no sirve al hombre ganar el mundo entero. De nada le sirve al hombre si su alma se va a perder, si su alma se va a terminar, si su alma se va a condenar. De nada sirve que pueda tener tantos bienes en la tierra. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia dice en el capítulo 12 verso 15 del evangelista Lucas al verso 20, ahí encuentras la parábola de un hombre que tenía muchos bienes, y en el verso 15 Jesús le dice que hay gente ha guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los bienes que éste obtenga. La vida del hombre no depende de las riquezas que éste obtenga, no depende de ello. Alabado a Dios. En 2 Reyes capítulo 5 ahí encuentras algo que puedes comprobar. Un hombre con poder, un hombre con autoridad, un hombre con fama, pero le hacía falta lo más principal. Lo primero que a este le hacía falta no era plata, no era poder, no era fama, porque todo esto él lo tenía, pero lo más importante era algo: recibir al sanador, recibir al libertador, recibir al que podía glorificarse de una manera muy especial en su cuerpo. Tenía una enfermedad llamada lepra, y esa lepra no había plata que se lo quitara, esa lepra no había autoridad que se lo quitara, esa lepra no había fama que se lo quitara, solamente la poderosa mano de Dios, y en obediencia presentarse a él. Solamente así pudo haber sido limpio. Aleluya. ¿Sabes? Este hombre se llamaba Naamán. La palabra Naamán se dice que significa alegre o amable. Imagínate cuando este general pasaba por estas calles, la gente decía: mi general,
La gente decía: el general de Siria, alguien respetado, alguien reconocido, alguien que no conoce el orgullo, alguien que no conoce el ego, es bien amable. Pero había algo, esa amabilidad no le quitaba la mancha que tenía, esa alegría no le quitaba la mancha que él tenía, esa fama que él tenía, ese poder que él tenía. Porque dice la Biblia: bendito sea Dios, que era tenido en alta estima por el rey de Siria. Era alguien reconocido, era alguien que no podía haber una reunión si este hombre no estaba en ese lugar, si este general no se presentaba a ese lugar. Bendito sea Dios, la reunión no podía comenzarse. Pero cuando este llegaba a su casa, ahí comenzaba el lamento, ahí comenzaba la tristeza, ahí comenzaba el dolor, ahí comenzaba la desesperación, porque lo tenía todo. Lo más importante le hacía falta. ¿Qué era lo que le hacía falta? Salud. Lo más importante le hacía falta. ¿Qué era lo que le hacía falta? Que Dios lo administrara, porque todo lo tenía. Aleluya. Tú sabes, era un hombre que tenía fama, era un hombre que tenía plata, era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía dominio, era un hombre que era respetado. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Cuando este hombre se movía, la gente sabía quién pasaba por esas calles. Cuando este hombre iba a la guerra, la gente sabía que había una gran victoria, porque dice la palabra que Dios daba grandes victorias a Siria por medio de Naamán. Pero había algo en este hombre llamado lepra. Bendito sea Dios. ¿Pero por qué? Porque él había priorizado las cosas que tenía. Él había puesto en alto las cosas que él administraba, pero se le había olvidado que no necesitaba eso para ser libre, no necesitaba eso para recibir la sanidad, no necesitaba eso, bendito sea Dios, para ser totalmente descansar en su lugar de habitación. No necesitaba eso, solamente la poderosa mano de Dios, y humillarse bajo esa mano para que él lo exaltara, para que él lo limpiara, para que él lo sanara. Aleluya. ¿Sabes? Ahí puedes ver, a la luz de la palabra, podemos tener todo lo que podamos tener en este mundo y no es malo. El problema es enamorarnos de esas cosas. La Biblia dice que raíz de todos los males, no dice la palabra que sea el mal el dinero, no dice la palabra que sea la maldad el dinero, sino que dice raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Es bien claro, específico y detallado lo que dice la palabra. No dice que el dinero sea pecado, sino que está diciendo cuando nos enamoramos del tal, cuando pensamos que sin él no somos nada. He conocido gente con poder en la tierra, he conocido gente con plata en la tierra, pero lastimosamente están viviendo totalmente solos. Lastimosamente dentro de sus hogares es un infierno. Lastimosamente dentro de esas cuatro paredes solamente hay pleito, solamente hay destrucción, solamente hay malas palabras, solamente hay ofensas, nada más. ¿De qué sirve el dinero? Lo más importante en todo esto es lo que dice Jesús: buscad primeramente mi reino, buscad principalmente mi presencia, buscad principalmente mi gloria. Lo que tú necesitas yo te lo voy a proveer, lo que tú necesitas yo te lo voy a traer, lo que tú necesitas yo lo voy a hacer llegar. Aleluya. ¿Tú sabes? Es necesario reconocer quién es Dios. Es necesario, porque hay mucha gente que no cree en Dios y sabe que la Biblia menciona a los ateos y los menciona de esta manera: necios, porque dice la Biblia en el capítulo 14 del libro de los Salmos, verso 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y cuando hablamos de necedad, la Biblia no se refiere, no aplica a una persona que padezca una enfermedad mental, sino que está hablando de una persona que con sus 5 sentidos dice: Dios no existe. Pero cuando le preguntas a este por qué estás en pie, cuando le preguntas a este por qué está respirando, cuando le preguntas a este de cuántas cosas Dios te ha guardado hasta este momento, ellos quieren evadir, ellos quieren tratar la manera de poder evadir, pero es algo que no se puede evadir. Es la misericordia de Jehová, es algo que no nos podemos esconder de la misericordia de Jehová, porque dice la palabra que Él no paga conforme a la iniquidad, Él no paga conforme al pecado, sino que se deleita en mostrar su amor y su misericordia, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo importante. Buscad primeramente el reino de Dios.
acercarnos principalmente al reino de Dios y su justicia. Lo demás Dios te lo va a traer. ¿Sabes por qué lo digo eso? Porque hay muchas personas que se afanan. Hay muchas personas que el afán les ha generado tanta enfermedad, les ha generado tanta depresión, tantos problemas. Y por eso Jesús dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste de los bienes de la riqueza que éste pueda tener. Entonces le refirió con una parábola: un hombre que tenía plata. Dice la Biblia que dijo este hombre: tengo demasiado dinero, son pequeños los graneros, son pequeños los lugares donde yo lo guardo, lo voy a hacer más grande y voy a descansar. Y le dijo a su alma: alma, descansa, que mañana moriremos. Pero de repente dice la Biblia, Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 20, dice la palabra que una voz que se escuchó que le dijo: necio, ahora vienen a pedir tu alma. Lo que has aguardado, ¿de quién será? Me lo voy a llevar. ¿Quién te ha dicho que te lo vas a llevar? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Y eso es verdad. Por más que la gente diga: quiero todo el dinero en mi ataúd, nadie se lo va a meter allí. Por más que la gente diga: quiero todo lo que yo, mis propiedades, mis documentos, los quieren en el ataúd, ¿de qué sirve? Si ese cuerpo nada más va al polvo de la tierra. Este cuerpo, dijo el apóstol Pablo, reconociendo el poder que había tenido, reconociendo la facilidad que él tenía para moverse de una nación hacia otra, él comenzó a decir: verdaderamente soy un miserable, porque puedo hacer tantas cosas, pero hay algo que no me aparta de este cuerpo de muerte. ¿Qué es? Me puede apartar. No hay nada que me pueda separar, no hay nada que yo pueda evadir. El día de mi muerte no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Bendita sea la misericordia de Jehová. Por eso dijo: soy un miserable. Cuando creo que tengo poder, cuando creo que tengo autoridad, cuando pienso que tengo dominio, pero sobre este cuerpo no tengo poder, sobre este cuerpo no tengo autoridad, sobre las cosas que vienen a este cuerpo no tengo el control. ¿Por qué? Porque de repente llega algo que no está bajo el control humano, algo que es imprevisto, algo que no lo esperábamos. Aleluya. Pero sabes, Dios es su infinito amor y su misericordia, siempre llamando al hombre para que le busque. Siempre diciendo: buscadme ahora que me puedes hallar. Buscadme ahora que me puedes hallar. Buscadme ahora que puedes tenderte la mano. Buscadme ahora, bendito sea Dios. Porque a veces decimos mañana, a veces decimos el próximo mes, a veces decimos el próximo año, o a veces nos ponemos una fecha establecida y verdaderamente no sabemos a qué poco tiempo estamos del día de nuestra muerte, o faltará poco o faltará mucho, no tenemos idea. Son cosas tampoco que no están bajo el control nuestro. ¿Por qué? Porque verdaderamente le digo, hay personas que ahorita mismo se proyectan para grandes cosas para el día de mañana, y ya unos lo están esperando, otros lo están levantando, otros ya los tienen en las casas, otros ya los tienen en el lugar de velación. Lastimosamente y tristemente así es la vida, pero lo importante es estar confiado en las manos de Dios, para cuando esto pase podamos decir con seguridad, con certeza: bendita sea la misericordia de Jehová. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pase lo que pase, estamos seguros. Pase lo que pase, estamos confiados. Pase lo que pase, sabemos que vamos a un lugar de paz y santidad, allá donde dice la Biblia que no hay necesidad de sol, allá donde dice la palabra que no hay necesidad de luna, allá donde dice la palabra que no hay necesidad de luz. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él mismo será el resplandor de su gloria. Él mismo resplandecerá, Él mismo alumbrará, dice la palabra. Bendita sea la misericordia de Jehová. Por eso la palabra en esta bendecida tarde, el mensaje de esta bendecida tarde es este: prioridad en la vida. Prioriza principalmente buscar de Dios. Mete en tu mente y en tu corazón qué es lo más importante. Puedo tener muchas cosas, pero mi cuerpo necesita algo. Puedo tener muchas cosas, y ¿sabes qué dice la palabra? Naamán lo tenía todo, pero había algo en su corazón. Este hombre por plata no se preocupaba, era totalmente adinerado. Por poder no se preocupaba, tenía mucha gente que estaba bajo su mando. Por fama no se preocupaba, no necesitaba que le dieran like, no necesitaba hacer algo, sino simple y sencillamente era reconocido, mencionado por muchas naciones. Pero había algo que no se le quitaba, había algo que no
no se apartaba de su cuerpo, debajo de ese traje, debajo de un hombre de guerra, debajo de un hombre valiente, porque así lo dice la palabra. Era valiente en extremo, no importaba la valentía que éste tenía, pero había algo que lo consumía, había algo que lo destruía, era la lepra, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Y así pasa ahora también. Muchas personas se miran fuertes, muchas personas se miran valientes, muchas personas se miran que son intocables, pero cuando están dentro de su casa, en ese cuarto, en esta recámara, esa almohada conoce muchas lágrimas y muchas quejas. Esa cama conoce muchas lágrimas y muchas quejas. Esa cobija con la que te cobijas, también ella conoce muchos lamentos. Esas paredes han escuchado tanta queja tuya. Esos cuadros que puedes tener allí, ¿sabes por qué? Porque Naamán era reconocido. Él tenía cuadros en las paredes de su cuarto. Allí el general ganó tal guerra, derrotó tal país, derrotó tal nación, hizo correr tal ejército. Él miraba aquellos cuadros, pero que él decía: ¿de qué me sirve la fama? ¿De qué me sirven los aplausos? ¿De qué me sirve tantas cosas que yo pueda tener si lo más importante es la salud, lo más importante es la vida, lo más importante, bendito sea Dios, no es el cuerpo, sino que Dios lo comience a vestir? Eso es lo más importante, aleluya. ¿Sabes? Y hasta que éste reconoció y se humilló, dice la Biblia que fue limpio como la piel de un niño, aquella piel que tenía lepra. La lepra en aquel tiempo era como decir ahora un cáncer avanzado. Papá, no hay sanidad, no hay nada que se te pueda hacer. Es como decir cuando una persona se contagia de SIDA y le dice: no, ya no puedo hacer nada, solamente te vamos a dar antibióticos para que te quite el dolor, o solamente te damos una droga para que te sientas bien, pero verdaderamente no estás bien, ahí está la enfermedad. Así era la lepra en aquel tiempo. Pero cuando este hombre viene, cuando esta persona viene a los pies del maestro, la gloria de Dios desciende. ¿Sabes por qué? Conocí una persona infectada con esa enfermedad y sabes, ya no había esperanza, solamente con un tubo en su cuello, pero se acercó al Rey de Reyes y Señor de Señores. De repente se restauró, de repente se levantó, y no fue que él se restauró, no fue que él se levantó, sino que la mano poderosa de Dios lo vino administrando, quitó ese tubo en su cuello, quitó todo lo que tenía y lo restauró. ¿Para qué? Para alabanza y gloria de él. Lo levantó, ¿para qué? Para que llevase testimonio, no solamente a este lugar, sino que a muchos lugares, aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios hace, grandes prodigios y milagros. Pero ante todo hay que priorizar quién es el que nos tiene con vida, quién es el que nos tiene en pie. Tengo problemas, pero está respirando todavía. Estoy enfermo, pero está respirando todavía. Me está pasando esto, no te preocupes, Dios tiene poder. Solamente hay que acercarnos a Él, solamente hay que presentarnos a Él, solamente hay que doblarnos delante de Él. ¿Sabe? Cuando alguien, un ejército, doblaba sus rodillas delante de otro ejército, este estaba diciendo: no tengo potestad contra ti, haz lo que quieras conmigo. Entonces cuando la persona se humilla bajo la poderosa mano de Dios, le está diciendo: soy alguien que no tengo fuerza, soy alguien que no tengo potestad, soy alguien que no tengo capacidad para confrontarte a ti, Señor. Haz tu voluntad en mí. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es una voluntad agradable y perfecta, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Pero solamente eso es lo que Dios pide, que nos acerquemos a Él. Dios no viene buscando un apellido reconocido, Dios no viene buscando una persona famosa. Lo que a Él le encanta es su corazón constrito y humillado. Eso no desprecia a Jehová. Y cuando hablamos de un corazón constrito, estamos hablando cuando hay angustia, cuando hay desesperación, cuando hay aquella desesperación por acercarnos a Dios, cuando hay angustia por acercarnos a Dios, cuando nos sentimos desesperados porque le hemos fallado a Dios. Ese corazón no es despreciado, dice la palabra. Bendito sea Dios. Él no creas que busca tu dinero, Él no creas que busca lo que puedas tener. ¿Por qué no lo busca? Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El dinero tampoco lo necesita, porque la palabra dice que de Dios es el oro y la plata, y Él se lo da a quien bien le parece. Dios nos ha confiado, pero hemos sido malos administradores. Pero Dios, con su infinito amor y su infinita misericordia, envía esta palabra: prioridad en la vida,
capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va a venir añadiendo. En esta bendecida tarde, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que me concede poder compartir lo que dice la Biblia. Pero no me quiero separar de este lugar, no me quiero apartar de este estilo sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con vestido de salvación, cubrirte con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito, haz una breve oración conmigo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y te sigue esperando con esos brazos abiertos. Así que si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Alabados a Dios. Porque la Biblia me enseña y me dice: con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la palabra. Si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Se ha hecho esta oración, les felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que